Buenas tardes, amigos. Gracias por estar con nosotros en esta sobremesa. Vamos a ir a algunas líneas políticas porque me parece que lo que está aconteciendo a nivel nacional amerita que lo hagamos. Y para esto, indefectiblemente, nos tenemos que remontar al discurso de Gerardo Morales el viernes pasado. Un discurso que, como lo habíamos dicho el mismo viernes, con un altísimo contenido político, no así contenido de gestión. ¿Por qué no de gestión? Porque Morales volvió a reiterar anuncios que lo viene haciendo desde el 10 de diciembre del 2015. Esto lo van a poder muy bien ver en Jujuy al momento, inclusive en la historia del día de Mesa de Noticias quedó absolutamente claro y muy bien plasmado. Pero desde lo político, Morales se paró en un lugar. ¿Dónde se paró? Se paró en su lugar natural. Se paró en el sitio que ocupa la ahora denominada casta, la casta químicamente pura. Esta casta política que pretende que nada cambie. ¿Por qué no quieren que nada cambie? Porque a la casta con esta lógica les va muy bien, ¿no? Tan es así que Morales se para en ese lugar que un diputado de Evolución Radical, un diputado nacional de la provincia de San Luis, me refiero al señor Alejandro Cacase, presentó un proyecto de ley para dolarizar la economía argentina. Más allá de las consideraciones técnicas que obviamente se las vamos a dejar a los economistas, este proyecto, que es simplemente abrir la puerta de un debate, generó la ira de Gerardo Morales, quien de una manera absolutamente desmedida e iracunda reaccionó contra el joven legislador. Joven no solo por su edad, sino que dentro de Evolución Radical hay muchísimos legisladores que son jóvenes de cabeza. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen un chip absolutamente distinto a los dinosaurios de la casta como Morales. Cacá se habló con Radio 2, después que Morales reaccionara, tratándolo de payaso y otro tipo de cosas. Sin embargo, la respuesta de Cacase fue moderada, educada y con mucha altura. Le dijo a Morales que estaría bueno debatir cuál sería la propuesta económica para salir de esta situación de crisis terminal que se encuentra la Argentina y que también le hubiera gustado que Morales ponga sobre la mesa cuál es su proyecto económico en serio, no proyecto económico absolutamente declamativos como tiene acostumbrado. Obviamente que no solamente Cacá se le contestó, sino aparecieron muchas otras voces, inclusive la del propio Ricardo López Murphy, palabras textuales, dijo: yo censuré las expresiones de Morales. Morales tuvo que poner un freno de mano a estas declaraciones suyas, descalificándolo a Cacase, a punto tal que Morales llegó a decir que el problema de fondo era que no lo habían consultado. A ver, en pocas palabras, Morales pretende que le pidan permiso para presentar un proyecto de ley. Lo que pasa es que hay mucha gente, sobre todo a estos que tienen una cabeza más nueva, que no están muy acostumbrados. Y este tema repercutió muchísimo en los medios nacionales. Escuchemos un minuto y medio lo que pasaba en La Nación Más entre el periodista Pablo Rossi y el periodista Jonathan Viale.
Con la moneda. ¿Qué hacer con la moneda? Porque a mí me parece que acá etiquetar el proyecto de otros, descalificándolo, no suma al debate. Me gustó la templanza con que el diputado Puntano le contestó a Morales, ¿no? Y la educación. Sí. Acá lo que nos hace falta es ideas para saber qué hacemos con un... ¿Pero sabes qué pasa? Morales, después debatirán técnicamente, yo no me quiero meter. Cayó en el kirchnerismo puro. O sea, pienso distinto a vos, sos un payaso. Eso es kirchnerista, lo que hizo Gerardo Morales. Sí, yo hablé con él, después me dijo que en realidad el problema era que el diputado se había salteado los cánones de lo que habían establecido dentro del partido. Bueno, que lo arreglen, y que no podía haber... lo arreglan adentro. Tal cual. No. Ahora, Johnny, mira, ahí está. Lleno de adjetivos raros, ¿no? Del diputado del gobernador masista Gerardo Morales, ¿no? ¿Cómo está? Ah, bueno. ¿Cómo está? Si él usa adjetivos, yo uso adjetivos. También hablamos con Morales. Morales lo critica a Cacase. ¡Qué devolución radical!, ¿no? Ni que hablar. También salió a pegarle a Macri, porque dijo, no, Macri quiere el neoliberalismo, los 90. ¿Pero querés que te diga lo que está haciendo Morales? ¿Vos lo sabés? Sí, rankear. Quiere rankear. Ni siquiera. No, pero algunos dicen eso, que está viendo si puede ser candidato a presidente. Yo creo que está haciendo lo que hizo siempre. ¿Se quiere ir? No sé si se quiere ir. Yo le pregunté, ¿usted va a romper el Juntos por el Cambio? Gerardo Morales es eso, es un poco con Massa, un poco con Macri, un poco con no sé qué, pero es la historia de su carrera, tenés que mirar la carrera de gente. No lo digo con respeto. Yo le pregunté si se aliaría con Massa si se va del Juntos. Ya se alió con Massa. No, ya sé, Jujuy está aliado con Massa. También, ¿no? Pero antes ya compartieron, bueno, no importa, se va a enojar Morales. Pero es así, es la historia de él. Es que le pregunté, ¿usted acepta? Bueno, dice, yo le planteé a Horacio Rodríguez Larreta que necesitamos Juntos por el Cambio, dice, una pata peronista. Él estuvo con la Baña. No recordamos la historia, cómo era la fórmula. Sí. Morales ya estuvo con por eso. Entonces le pregunté a Morales, bueno, Morales, gobernador, entonces ¿cómo van a hacer para ponerse de acuerdo? Le digo, porque yo le pregunto a Macri sobre el plan económico y dice, Fundación Pensar, con, viste, San Leris, algunos que ya pasaron, algunos se quemaron. ¿Qué cuadro? La Espina, ¿quién más está trabajando en ese team? Bueno, tiene varios. Bueno, la Fundación Pensar, San Leris, La Espina y otros. La Cunza. La Cunza. Y Carlos Melconian. Del otro, ¿no? Con Fundación Melconian. Bueno, ahí estábamos con algunos problemas escuchando este audio. Me parece que los periodistas de Buenos Aires fueron demasiado claros, ¿no? Le tienen picado el boleto a Gerardo Morales. Y en realidad, la cuestión de fondo pasa por dos aristas centrales. La primera está en no modificar ni un ápice el status quo que tiene a la casta política de una manera cómoda y próspera. Y la segunda cuestión está en aprovechar al máximo esta crisis tremenda por la que atraviesan los argentinos. Cuanto peor, mejor. Esa es la consigna de Morales y pone todo su esfuerzo para que esto esté peor. Por supuesto que no lo hace solo, ya vamos a decir con quién lo hace. Para esto sigue a paso firme Gerardo Morales en su derrotero para dinamitar Juntos por el Cambio. Habida cuenta que según todas las encuestas que se conocen, inclusive las que paga el propio Morales, los dirigentes del PRO, llámese Macri, llámese Rodríguez Larreta o llámese Bullrich, tienen una amplísima, pero amplísima ventaja sobre cualquier candidato del radicalismo. Aclarando otra cosa más, dentro del radicalismo, Morales engrosa la nómina de los últimos de la lista. En la última que se conoció, Morales ocupaba el número 16 en la consideración de la gente. Ya evidentemente las publinotas de Morales no alcanzan en los medios nacionales para instalarlo por lo menos de la manera que él quiere. Lejos de presentarlo como un gobernador exitoso, hoy los medios nacionales lo presentan a Morales como un dirigente resbaladizo, de lealtades sucesivas y, lo que es peor aún, estrechamente ligado a Sergio Massa. ¿Y por qué decimos lo que es peor aún? Vamos a un solo ejemplo. El día sábado, 2 actos por el 2 de abril. Uno de Alberto Fernández, otro de Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner. ¿Saben a cuál fue Massa?
a los dos, por las dudas. Anoche hay un programa que se llama Para que sepas, es un programa que se emite por A24, lo conduce la periodista Marcela Pagano y el periodista Edi Zunino. En esa mesa estaba sentado López Murphy y vía Zoom Domingo Felipe Cavallo. Cavallo, sin ningún tipo de tapujos, dejó en evidencia que todos los planes económicos que tendieron a estabilizar la economía argentina, todos, no solamente el que él llevó adelante, todos fueron 2 o 3, no más, todos sistemáticamente fueron boicoteados por la propia Unión Cívica Radical. Cavallo se refería, por ejemplo, a la época de Juan Vital Zurruy, cuando dentro del propio radicalismo boicotearon el plan económico, o en la época de la Rúa, cuando también la cosa empezaba a estabilizarse y del propio radicalismo empezaron a poner zancadillas, a tirar piedras y a hacer fracasar el plan económico. Y en esta segunda etapa, Cavallo apuntó directamente a Gerardo Morales como uno de los artífices de este fracaso. No contento con esto, se habló de la unidad de Juntos por el Cambio, aclarando que la unidad tiene un límite, y ese límite se llama Gerardo Morales. Inclusive Zunino, al cierre de esta nota, llegó a decir que Morales era el tóxico. Palabras textuales del periodista Zunino. Vamos a hablar de Palpalá un ratito. Mañana habla el intendente ante los concejales y me parece que hay muchos asuntos a ver en Palpalá. Nos va a acompañar el concejal Rubén González. 30 segundos y estamos con él. Seguimos en esta sobremesa. Concejal González, gracias por venir. Muchas gracias a vos por la invitación, Andrés, un placer. Mañana mensaje del gobernador, del intendente, perdón. ¿Qué es lo que quiere escuchar usted? Bueno, la verdad que es, creo que un momento más que importante para Palpalá para saber cuál es la visión hoy de la máxima autoridad administrativa de nuestra ciudad. Sobre todo porque todo discurso de apertura tiene dos partes. El balance y la rendición de cuentas, si se quiere, de lo que se hizo en el año pasado y las expectativas de crecimiento futuro. Acá permítame un paréntesis. Sí. Rendición de cuentas. Morales, cuando habla de Cauchari y la supuesta rendición de cuentas, dice vayan, suban y vean. No, pero el problema no está arriba, el problema está en las oficinas acá abajo, en los papeles. Tal cual. Queremos ver los números nosotros. Tal cual. Pero bueno, mañana es la oportunidad que tiene el intendente y creo que en ese sentido tiene que presentar una rendición de cuentas y un balance de su gestión durante todo el año 2021. Sobre todo porque ya la pandemia había pasado y creo que es importante determinar, digamos, qué fue todo lo que se hizo el año pasado en materia de gestión administrativa y cómo se activó la municipalidad. Y lo que sí quiero escuchar es cuál va a ser la expectativa hacia el futuro. ¿Qué es lo que podemos esperar para este 2022 los palpaleños en nuestra ciudad? En materia de crecimiento, en materia de obra pública, en materia impositiva. Creo que esas son las cosas que están esperando los vecinos. Si uno se quiere, uno quiere ver cómo esas expectativas se cumplen después y no quedan en un mero mensaje. ¿Y los números? Bueno, los números nosotros hemos sido muy críticos y por eso no acompañamos el proyecto de presupuesto que se mandó en diciembre del año pasado, Andrés, porque nosotros veíamos y detectábamos que por ahí los números no son consistentes y eso a nosotros nos preocupa. Nosotros incluso este año vamos a avanzar en materia de pedir algunas rendiciones de cuentas de algunas cuestiones concretas que pasaron en Palpalá al Tribunal de Cuentas de la provincia para ver cómo se terminaron de resolver. ¿Se aprobaron, no se aprobaron, cuánto se gastó? No te olvides vos, Andrés, que muchos de los pedidos de informe que nosotros hicimos jamás fueron contestados. Ahora, concejal, más allá de estas consideraciones, la inflación escalando tremendamente. Jujuy, 60% de pobres, los niveles de indigencia vienen creciendo a pasos agigantados y tenemos un Gerardo Morales pensando en su re o eventualmente en estas veleidades que tiene de jugar la escena nacional. Y a ver, ¿y de los jujeños quién atiende? ¿Quién se ocupa? Bueno, hoy
como jujeño yo pienso que estamos sintiendo un gran vacío en ese sentido. Vos en el mensaje de apertura hablabas sobre el discurso que dio Morales el viernes pasado, y cuando uno escuchó ese discurso se dio cuenta que era un discurso más bien electoral. No estaba hablando de lo que concretamente se hizo, sino que parecía una plataforma electoral, un lanzamiento. Hoy los jujeños no está claro y sentimos ese vacío en la conducción, y eso ha repercutido en los números reales de la pobreza y de la indigencia, que no son los que se presentaron desde la provincia, donde salieron a decir que éramos la provincia menos pobre de toda la Argentina. Eso creo que cualquier ciudadano común sabe que no es verdad. Recorrer los barrios periféricos te vas a dar una idea de qué tan mal estamos. Hoy nadie se está ocupando de la canasta de los jujeños, nadie se está ocupando seriamente de la política salarial de los empleados públicos de Jujuy, donde si vos comparás cuál ha sido esa política, es una política de miseria, una política paupérrima, con aumentos que no tienen, digamos, comparación con los que se dan incluso en las provincias vecinas, digamos, con propuestas salariales de arriba del 40%. Cerrando, como conclusión, hoy estamos a la deriva en Jujuy. Bueno, pero es normal que en una circunstancia como esta tengamos un gobernador pensando en una RERRE o invirtiendo fortunas en una ya frustrada campaña nacional. Off the record, en la legislatura ya se están tejiendo los lazos, digamos, para presentar este proyecto de ley de reforma constitucional. Y a nosotros nos preocupa tanto eso, porque si bien es cierto que nuestra Constitución, que data del 86, debe ser reformada en algunos aspectos para adecuarla, actualizarla al tiempo presente, hay ciertos contenidos que en la Constitución no se tienen que tocar. Y esos contenidos, o al menos uno de ellos, es la limitación a la reelección única para los cargos de gobernador y vicegobernador. Esto está plasmado en el artículo 127 de nuestra Constitución. Y resulta que hay un grupo de políticos radicales que está instando a que esa ley que declare la reforma constitucional tenga dentro de los objetos, digamos, de las normas que se pueden revisar, este artículo 127 que limita el mandato del gobernador y el vicegobernador. A mí es lo que me preocupa más. También en los corrillos parlamentarios se habla que otra de las modificaciones que pretende Morales es eliminar el Tribunal de Cuentas y poner otro órgano de control con funciones muchísimo más limitadas. Ergo, cambiar el Tribunal de Cuentas por otro instituto que controle menos. Bueno, por supuesto. A ver, hay muchas cuestiones que nos preocupan, porque cada vez que se reforma la Constitución, y esto implica que se le da la posibilidad a quien ejerce el poder de que permanezca más tiempo, eso es perjudicial para toda la ciudadanía. Cada vez que se reforma la Constitución y en vez de acrecentarse los poderes de los organismos de contralor, de descentralizarse la administración, se va por el camino contrario, los que pierden son los ciudadanos. Todas estas cuestiones a nosotros nos preocupan tanto que he presentado un proyecto en el Consejo Deliberante para pedirle al gobernador que haga una consulta popular, que haga un referéndum, que llame, que le pregunte a la gente qué piensa de la reelección para los cargos de gobernador y vice de gobernador. Porque de ser así y de ir a una reforma constitucional en este sentido, se verían perjudicados principios republicanos que tienen más de 200 años de vigencia y en donde en cualquier estado extranjero, en cualquier potencia a nivel nacional o provincial, están fijados. La limitación en el tiempo de mandato como en las posibilidades sucesivas de ser reelecto es una cuestión que atañe al orden interno. Y yo me pregunto incluso, Andrés, algo todos los días. ¿Qué acaso, si lo que está en juego es un proyecto político, como por ejemplo puede tener el radicalismo, el único artífice de ese proyecto político es el gobernador Morales? ¿No hay otros cuadros políticos dentro del radicalismo que puedan continuarlo? ¿Tiene que perpetuarse él? Creo que esa cuestión gira entonces en base a un profundo egocentrismo político. Sí, no, y además el modelo autocrático de Gerardo Morales, tan autocrático que hay, que después de él lo único que abunda es la escasez. Yo siempre he creído que toda construcción política para ser exitosa tiene que ser fruto del consenso y no fruto de la verticalidad. Hoy lo que veo cuando escucho a los
digamos, diputados radicales a hablar de la reelección del gobernador, pienso que están perjudicando a su propio partido y, por supuesto, a toda la sociedad entera. ¿Cuántas personas cree usted que están interesadas en la reforma constitucional y en la RR? En lo Cuando personal, usted sale a la calle, ¿cuánta gente? no, en la personal, hoy la preocupación de los jujeños pasa por otro lado, pasa por poder llenar la heladera, por supuesto, digamos. Y eso es algo, este ambiente, este contexto que favorece, digamos, la sanción de una ley que vaya por la reforma constitucional, porque hoy estamos preocupados en cómo llenamos la panza, más que en estas cuestiones. No deja de ser menos peligroso por esa situación, porque la verdad es que de reformarse y ir por la reelección, perjudicarían, digamos, gravemente el sistema político jujeño. Concejal, no puedo dejar de preguntarle el hospital Wenceslao Gallardo. Vinieron vecinos acá a plantear una situación muy preocupante de ese hospital, que es el vaciamiento, nada más y nada menos. Bueno, a raíz de un proyecto que presenté yo en el Consejo Deliberante, los concejales hemos decidido invitarlo al ministro de Salud de la provincia a que vaya al Consejo Deliberante, hable con nosotros y nos explique cuál es la real situación. La verdad que nosotros manejamos información muy certera de que se está produciendo un vaciamiento en el Hospital Wenceslao Gallardo, que es un hospital que, si uno lo analiza por su historia y por sus dimensiones, tiene todas las posibilidades edilicias para poder brindar una mayor cobertura de salud. Fue un hospital grande e importante alguna vez. Alguna vez fue el mejor hospital de la provincia. Y hoy vemos la decadencia absoluta en la que está, donde las quejas de los vecinos son permanentes, van al Consejo Deliberante a quejarse porque no pueden sacar turno, porque no hay especialidades, porque no hay aparatología. Y a nosotros eso nos preocupa, por eso hemos decidido ir directamente a hablar con el ministro de Salud para que nos venga a explicar qué es lo que van a hacer con el hospital, porque de haber decidido vaciarlo y sacar y menguar la atención, nosotros vamos a reaccionar. Ahora, hasta ahora no han tenido ninguna respuesta por parte del Ministerio de Salud. No hemos tenido ninguna respuesta oficial, la invitación ya fue realizada. Y esperamos que tanto el ministro de Salud como el director del hospital vengan. Creo que es sano que se comuniquen con nosotros, los representantes del pueblo palpaleño, para que le podamos llevar un mensaje claro. Porque por un lado dicen que no va a cambiar, pero por el otro lado nosotros vemos cómo la gente se queja cada vez más y la atención en los CAPS y en el mismo Hospital Wenceslao Gallardo cada vez es peor. No puedo dejar de preguntar el tema de seguridad. Esta mañana en Radio 2 hablábamos con vecinos del barrio San José, literalmente una zona liberada. Es un tema con el que estamos lidiando en Palpalá de muy difícil resolución. Creo que las políticas públicas provinciales no ayudan en ese sentido y déjame explicarte por qué. Cada vez que ponen un nuevo jefe en la Unidad Regional 8, que es el que se encarga de todo el cuidado de la zona de Palpalá, lo cambian a los 6 o 8 meses. Entonces no hay posibilidad de darle una continuidad. Bueno, eso nos gustaría preguntarle, digamos, al ministro de Seguridad de por qué este tipo de falta de continuidad en las políticas. Porque cada vez que llega un nuevo comisario, que lo traen siempre de otro lado, a veces son palpaleños, otras veces no, elabora un plan y cuando más o menos tiene armado el esquema, lo saca y lo cambian por otro. Cuando pasó lo de Yara Rueda, que todos lamentamos, pusieron a una comisaria mujer. Duró 6 o 8 meses. Lo cambiaron, pusieron a un comisario que era palpareño. Cuando más o menos tenía armado el esquema para defender y proteger e identificar las peores zonas del delito en Palpalá, ahora lo vuelven a cambiar. Entonces, de esta manera nosotros entendemos, al menos del espacio al que pertenezco, que es imposible darle una solución a los palpaleños. ¿Faltan policías? ¿Faltan efectivos? Faltan policías, faltan patrulleros y motocicletas. La recarga de personal en cuanto a las horas es realmente muy, pero muy importante, a tal punto que vos te podrás imaginar que una persona puede cumplir con su rol una determinada cantidad de horas. Vamos a suponer un policía 12 horas. Si vos lo recargás y está trabajando 24 o 36 horas seguidas, evidentemente nadie puede cumplir con eficiencia. Biológicamente imposible. Es imposible. Entonces, hoy lo que vemos es que no alcanza la seguridad en Palpalá y eso repercute en las quejas de los vecinos. ¿Y han tratado de hablar, por ejemplo, con el ministro de Seguridad? Nosotros vamos a avanzar durante este mes de abril y el mes de mayo en reuniones claves con los funcionarios provinciales, porque lo que queremos son soluciones concretas para Palpalá.
En particular en el barrio San José habían prometido y ya estaba cedido el espacio para hacer una comisaría nueva, de alguna manera que esté mucho más cerca y dotarla de todos los insumos. Lo único que pusieron fue un container con 2 policías que los vecinos le tuvieron que dar un ventilador, energía eléctrica y un poco se apiadaron de la situación que sufrían. A ver, los vecinos los van a adoptar. Pero por supuesto. O sea, aparte, los van a terminar adoptando, les van a llevar la comida todos los días porque la situación es paupérrima. Eso es lo que está sucediendo hoy. Los vecinos realmente sienten pena por lo que sufren esos policías que están ahí, donde en un container, en verano, imagínate, con 40 grados de calor, ni siquiera tenían la infraestructura necesaria como para tener un trabajo digno. Mucho menos pensar que pueden de esa forma prevenir el delito en un barrio tan grande y tan populoso como el de San José. Concejal, gracias por venir. Un gusto, un placer como siempre. Muchas gracias. A ustedes, gracias por acompañarnos. Dios mediante, nos juntamos mañana a las 2 de la tarde para hacer otra sobremesa. Y ahora quédese que ya viene Palpala Hoy.